Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo os voy a explicar algo que muy poca gente conoce, y es la capacidad de realizar misiones SEAD por parte de nuestros helicópteros de ataque Tigre. Quien no sepa quiénes son misiones SEAD, se lo explico en 10 segundos. Son misiones de supresión de defensa antiaéreas enemiga y puestos de mando y control. Esas son las misiones SEAD. Las siglas en inglés: Sierra, Eco, Alfa, Delta. Bien, normalmente cuando hablamos de misiones SEAD, todo el mundo tiene en la cabeza lo típico, es decir, los aviones que llegan y realizan bombardeos sobre esas posiciones enemigas, esos puestos de artillería antiaérea, esos radares de largo alcance y los puestos de mando y control. Es correcto y es una de las formas de hacerlo, pero hay muchísimas más formas de poder realizar este tipo de misiones. Y una de ellas es a través de los helicópteros de ataque. Y además es una de las más prácticas y de las más útiles. Y ahora mismo os desarrollo todo esto porque así. Nosotros tenemos, como ya obviamente todos sabéis, el helicóptero de ataque Tigre, que es un helicóptero de ataque que para este tipo de misiones es extraordinario por sus propias características. Es un helicóptero que no es muy pesado, lo cual le da una gran maniobrabilidad y agilidad. Es un helicóptero que tiene un radio de acción muy potente. Por supuesto, puede llevar muchísimo armamento, pero es que además tiene una firma radar bastante reducida, sobre todo si comparamos con otros helicópteros, como puede ser el Mi-24, el Mi-28 o el AH-64. Todo esto hace que el Tigre sea un helicóptero extraordinario para realizar este tipo de misiones. Despegando desde cualquier sitio, da exactamente igual desde la plataforma de la que hablemos, el Tigre puede volar a ras de suelo o a ras de mar, por lo tanto fuera del alcance y de la capacidad de alcance del radar. Además, teniendo presente su maniobrabilidad y su firma reducida, puede perfectamente desplazarse campo a través, aprovechando los accidentes del terreno, tales como vaguadas, como barrancos, etc., y acercarse a una distancia de ataque de ese objetivo, pudiéndole eliminar con sus propios misiles contracarro, con sus lanzacohetes y también con su propio cañón. Hay que tener presente una cosa: cuando hablamos, por ejemplo, de destruir un puesto de mando, o cuando hablamos de destruir una batería antiaérea, no hay que matarlos a todos como en la película, ¿eh? No se trata de, si hay allí 200 soldados en la posición antiaérea, cargarte a los 200 soldados. Ni siquiera necesitas cargarte los 200 misiles. Con que te cargues el radar es suficiente. Y para cargarte el radar te vale el cañón automático de 30 milímetros, si no me equivoco, que es el que lleva el Tigre. Por lo tanto, esto es lo primero que tenéis que tener muy presente, que no hay que matarlos a todos, ¿de acuerdo? Que con cargarte el radar ya has dejado ciego a todo Dios. Y esos misiles antiaéreos, de facto, no sirven absolutamente para nada. Pero voy más allá. Suponiendo que el enemigo lo tenga todo bien juntito, que es algo que yo nunca he entendido, pero bueno, una infiltración de dos helicópteros, solamente dos helicópteros de ataque Tigre, va a ser muy difícil de poder parar, va a ser muy difícil de poder defenderte de ella, y además va a ser enormemente letal para una posición antiaérea enemiga. Pensemos en cualquier tipo de sistema antiaéreo. Los Aster 30 franceses, los Patriots, el Tajaz, el S-300, S-400, Barak 8, los modelos chinos, que al final dejan de ser copia de los S-300, cualquier sistema, me da exactamente igual, el que más os guste. Ese sistema, pongamos que tiene el radar un alcance de 300 kilómetros y el misil un alcance de 150 kilómetros. Todo eso está muy bien. Pero el Tigre volando a ras de mar, o volando aprovechando los accidentes del terreno, incluso volando 5 o 10 metros por encima del terreno, ese Tigre no va a ser localizado. Por lo tanto, ya partimos de la primera base de la misión, que es muy difícil poder localizar un helicóptero de ataque, desplegando estas capacidades. Luego, en segundo lugar, tenéis que tener presente que el alcance de estos helicópteros es bestiales. Obviamente, un alcance ya sabéis que depende de muchos factores. Así lo he explicado muchas veces en este vídeo, para que no seáis lo típico paleto que se mete en Wikipedia, que ven que un F-16 pone que tiene un rango ferry de 4.000 kilómetros y se piensa que el F-16 tiene 4.000 kilómetros de alcance. ¿De acuerdo? Esto para que lo tengáis muy presente.
El alcance del Tigre va a depender de la configuración, por supuesto, y de las armas que lleve y por lo tanto del peso. Pero el Tigre con con tanques de depósito de combustible externo supera ampliamente los 1000 kilómetros de capacidad de alcance. Obviamente, cuando hablamos que tiene un alcance con depósitos externos de 1400 kilómetros, por ejemplo, estamos hablando que su radio de combate son de 700 kilómetros, a no ser que te montes una pedazo operación en la cual, a través de un equipo de operaciones especiales y unas balsas de estas inflables de combustible, le metas ahí en mitad del desierto un punto de repostaje, reposte y vuelva a levantar el vuelo y se quite del medio. Pues sí, eso se podría hacer, más complicada la misión, pero aumentaría el rango. Pero si no de radio, estamos hablando de unos 700 kilómetros de radio de alcance con 8 misiles, en este caso los israelíes, el Spike R, y 2 depósitos de combustible externo. No está mal la potencia de fuego, 8 misiles más el cañón automático de 30 milímetros es una muy buena potencia de fuego para cargar de un puesto de mando una batería de misiles antiaéreos. Tenéis que tener presente, y así os lo dejo por ejemplo en este mapa, que la mayoría de los países, sobre todo los países digamos del tercer mundo, sus puestos de vigilancia aérea suelen estar en la costa casi todos, o en las primeras montañas cercanas a la costa. Lo estáis viendo en España como la mayoría de los SEBA están en toda la periferia peninsular. Pero si os vais a los sistemas antiaéreos de Marruecos, de Argel y demás, es prácticamente lo mismo. En Argelia, por ejemplo, la inmensa mayoría de la población vive en la franja costera del Mediterráneo. En Libia pasa lo mismo. En Túnez 3/4 partes de lo mismo. Es decir, que es muy común, sobre todo en este tipo de países, en primer lugar, disponer de poco de esos sistemas y en segundo lugar, tenerlos concentrados en zonas muy, muy importantes. A Argelia, por ejemplo, se le puede meter cualquier cosa desde el Sáhara o a Marruecos que ni se van a enterar. Esta es la realidad, porque ellos tienen sus defensas orientadas como las tienen orientadas, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, partiendo, por ejemplo, desde Juan Carlos I, pero incluso también pudiendo partir desde un Galicia o un Castilla, sin ir más lejos, estos helicópteros, porque al final como es un helicóptero va a despegar desde cualquier sitio, tienen la capacidad desde el punto de tú pongas a Juan Carlos I de entrar 700 kilómetros en territorio enemigo y destruir ese objetivo, incluso siendo mucho más factible y viable su utilización que la de un Eurofighter que te vas a arriesgar muchísimo más, por poner un ejemplo. Este helicóptero, como he explicado, despegando con los 2 tanques externos de combustible y los 8 misiles, en este caso el Spike AR, misiles antitanque, que para la función te van exactamente igual, podría destruir prácticamente las 2-3 baterías antiaéreas entre el Barak 8 y el modelo del S-300 chinos de Marruecos. Podrían destruir las baterías antiaéreas de Francia, las de Portugal, la de Argelia, da exactamente igual. Estos sistemas de defensa antiaéreo son sumamente vulnerables. ¿Por qué? En primer lugar, porque como norma general no tiene quien los proteja. Es decir, tú tienes, por ejemplo, mirar España, tú tienes el Patriot, ¿quién protege al Patriot? No le protege nadie. No hay ni siquiera ahí alguien en un Banta con un Mistral para poder defender al Patriot. No tiene autodefensa, no hay un cañón automático de 30 milímetros antiaéreo, una torre bitubo, nada, no hay nada de eso. Eso pasa en todos los países. Nadie ha pensado defender artillería antiaérea de esa forma. Entonces, cuando el Apache llegase al objetivo, llegase al blanco, o en este caso el Tigre, lo iba a tener sumamente fácil, porque se iba a encontrar con 100 y pico, 200 hombres, con sus Kalashnikov o su fusil de turno, ante 2 helicópteros extremadamente maniobrables que van a llegar, van a aparecer, le van a lanzar en 10 segundos 3 o 4 misiles al radar, otros 3 o 4 misiles al puesto de mando y el resto lo van a utilizar para lo que quieran, porque ni siquiera necesita lanzarle un Spike al misil antiaéreo en cuestión, directamente con disparar y con el cañón valdrá, y los demás ni siquiera se van a enterar ni van a tener capacidad real de poder reaccionar. Y sinceramente, con una simple operación de helicópteros de ataque, te has cargado una batería antiaérea de largo alcance, y a partir de ahí le has dejado libertad absoluta de tu movimiento a tu fuerza aérea, con 2 simples helicópteros de ataque, sin arriesgar ningún cazabombardero, sin necesidad de lanzarle ningún misil de crucero que te cueste 1,5 millones de euros,
y simple y llanamente con un par de misiles contra carro, con un par de lanzadores cuádruple de misiles contra carro, que te ha costado cada misil 20.000 dólares. Que esto también es muy importante. Son cosas que tenemos que tener muy presente, que muy poca gente habla, pero que para eso he hecho este vídeo, para que lo sepáis. Además, también hay que tener presente otro factor muy importante. Y es que cuando estás utilizando este tipo de helicópteros, como es el caso del Tigre, enormemente maniobrable, mucho más maniobrable, por ejemplo, de lo que es el Apache, no solamente da unas capacidades de vuelo y unas capacidades de penetración tras la línea enemiga muy importante. Es que si cogéis un mapa y trazáis un radio de 700 kilómetros, os daréis cuenta como despegando desde la península tienes cubierto todo el Rif. Despegando desde el Juan Carlos I tienes cubierta toda la costa argelina. En la costa argelina te metes 200 kilómetros y ya tienes el desierto en Argelia. Pasa la primera barrera montañosa y se acabó Argelia, lo demás todo desierto. En Libia ni siquiera hace falta que pase ninguna barrera porque es todo desierto. Pero tienes a toda la gente concentrada en las ciudades que vive en la costa. Francia es diferente, por supuesto. Portugal, bueno, Portugal como es básicamente, pues como Chile o como Vietnam y demás, una línea al lado de la costa, pues en este aspecto es muy difícil defender, sobre todo hoy en día, y te sirve para poco. Pero también lo puedes realizar perfectamente. Y ya no hablamos de cualquier otra intervención en cualquier otro tipo de país. Por lo tanto, que es muy poquito de lo que se habla de ello, este tipo de armas y su uso para esto, porque al final muchas veces nos movemos por una serie de detonantes preestablecidos y nos basamos en ello y ya está. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza la chorrada, no, ¿y cómo te vas a enfrentar a la zona A2 del enemigo porque Eurofighter? Bueno, esa gente normalmente lo único que hace es confundir a los demás y demostrar que han leído una vez en un vídeo o en una revista o en algo la zona A2 de defensa antiaérea y ya se piensa que el piloto del caza español es un normal y va a volar a 12.000 pies para que el radar enemigo le pueda detectar y dispararle un baracocho, por ejemplo. Esta gente es así, no da más de sí. Puedan ser soldaditos y su mayor experiencia militar pues habrá sido alguna partida en la PlayStation. Por eso es muy importante este tipo de vídeo y además es muy importante no solamente que veáis el vídeo, sino que seáis capaces de hablar de ello y de decírselo con la gente con la que habléis, en los foros que escribáis y demás. Porque todas estas chorradas que hay que escuchar muchas veces es vital poderla destruir con estos argumentos. Además, ya con esto hemos terminado el vídeo. Hay un último aspecto fundamental. Hemos hablado de la destrucción de una batería antiaérea. Se puede utilizar perfectamente con un radar o se puede utilizar perfectamente con un puesto de mando. Al final va a llegar el Tigre, te va a disparar tus 6, 8, 12 misiles, va a destruir la posición y se va a ir. ¿Qué puede hacer el enemigo? Absolutamente nada. No puedes dispararle a un Tigre un misil antiaéreo porque el Tigre va volando a ras de suelo. Por lo tanto, olvídate de lanzar un misil antiaéreo. No va a ser posible. Y además, aunque lance un misil antiaéreo, va a ser tan gracioso como que durante un minuto el piloto del Tigre aterrice y al minuto vuelva a despegar y se acabó. Parece un chiste, pero es que es la realidad. El misil antiaéreo no va a rastrear tierra. Y aunque mandes a los cazas a buscar a ese helicóptero, lo van a tener también complicado. Lo va a tener también bastante complicado porque el Tigre, como es un helicóptero obviamente, va a tener muchísimas posibilidades de ocultación, y obviamente una vez que ya ha destruido esa posición, aunque tú mandes a tus cazas, ya no tiene la artillería antiaérea, se puede mandar a los tuyos propios para poder proteger tus helicópteros de ataque. Esto es de suma importancia y aquí es donde hago la reflexión interna, porque obviamente lo que a mí me vale, al enemigo también le vale. Y para mí siempre es muy importante la protección. Yo nunca he entendido, como en todos los regimientos de artillería antiaérea, vamos siempre a lo mismo. No, regimiento de artillería antiaérea de Patriot, y vamos con el Patriot. No hay un misil antiaéreo lanzado desde el hombro, no hay un Mistral, no hay nada que proteja esa batería de Patriot. No hay nada. Vamos con cuando estaba en Nike Hercules en España, o con los Hawk, y no hay nada para protegerlo. Es que a esa posición llega cualquiera y te la puede destrozar, pero imaginaros, por ejemplo, ya en un Tigre. Imaginaros que llega el típico, seguramente los españoles os acordaréis de él, o por lo menos la inmensa mayoría, el típico Volkov, el Volkov 105, ahí con su PO lanzacohete de 76 milímetros. Te hace cacho. Un helicóptero, ¿cuánto te puede valer ese helicóptero? 20.000 euros. Si ya está más usado que no sé si, bueno, alguno quedará volando, seguro, al menos en el tercer mundo.
pues con una cantidad ridícula que te puede costar ese helicóptero, te llevas por delante una batería Patriot. Y es algo que nunca he entendido y es algo que habría que mejorar, que es la autodefensa de las unidades antiaéreas. Igual que muchas veces hablamos de, y yo sé aquí lo he hecho, de la necesidad de proteger las unidades acorazadas que están maniobrando, es de vital importancia poder proteger las unidades de artillería antiaérea, porque más artillería antiaérea es algo, en primer lugar, difícil de entrenar, no se entrena a uno de artillería antiaérea en un día, es difícil poder comprender de forma global su manejo y luego además su adquisición no es nada sencilla ni barata, hay que fabricar no solamente los misiles, sino el radar, el puesto de mando, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algo muy sensible, que encima jamás está garantizada victoria, porque cualquier ataque aéreo, por mucha artillería antiaérea que haya habido, ha resultado exitoso en mayor o menor medida. Y luego, en tercer y último lugar, hay que tener muy presente que no es ni fácil de adquirir, ni barato de adquirir, ni rápido de poder adquirir, sobre todo teniendo presente la fabricación de los componentes y la propia instrucción de los militares. Sin embargo, pues llevamos a los Patriot ahí como el que va a la romería de su pueblo con el tractor, pues lo mismo, dando vueltas por el mundo y sin ningún tipo de escolta ni de protección. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.